En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, bienvenidos, muy amables por acompañarnos a partir de esta hora y desde este momento en esta primera emisión de Noticiero de Treven, acompañarnos a recorrer el universo informativo nacional e internacional que está bien interesante, bien importante. Hay pues informaciones que van a tener repercusión sin duda alguna en las próximas semanas y en los próximos días a muy corto plazo, en lo nacional y también en lo internacional. Ya comenzaremos a ofrecer detalles. Por ejemplo, hay una nota importante, y con esto vamos a encabezar o a jerarquizar, es que Venezuela se compromete otra vez en la búsqueda del proceso de paz en Colombia, y ya ofreceremos detalles de qué se trata. Empecemos entonces. El presidente de Colombia, Duque, solicitó previa conversación telefónica con Maduro. El envío, pues también adicional de una carta sirvió para ello. Solicitó entonces que el gobierno venezolano y particularmente Nicolás Maduro se convierta en un garante del proceso de paz que se va a iniciar o las conversaciones de paz que ya tenían algunos antecedentes con el Ejército de Liberación Nacional, uno de los grupos en armas que permanece pues todavía ejerciendo la violencia y que ha sido reticente incluso desde que comenzó aquel anterior proceso de paz que tuvo como corolario la firma pues de las actas con presencia internacional durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Esto fue con las FARC, que era el mayor grupo guerrillero, que se fracturó, se dividió y está por allí con disidencias todavía ejerciendo la violencia y vinculado al narcotráfico. Al Ejército de Liberación Nacional, en algunas de sus columnas o grupos, también les vinculan al narcotráfico. La dirección política de este movimiento guerrillero lo niega en forma consistente desde hace muchos años. Lo cierto es que ya previamente se había solicitado al gobierno comunista cubano de que fuera garante, hubo conversaciones previas ya hace algún tiempo con el Ejército de Liberación Nacional, no arribaron a nada positivo, pero ahora surge de nuevo Cuba como un elemento garante, o el gobierno cubano como un elemento de garantía, y también ha solicitado, pues entonces, como decíamos, que Maduro se involucre en ello. Maduro respondió ayer mismo, dio a conocer que ciertamente el proceso de paz en Colombia es el proceso de paz para Venezuela y para el resto del continente. Entonces, quiere decir que se involucra y el gobierno venezolano entonces estará también en esas mesas de intercambio y de diálogo en búsqueda pues de encontrar la paz definitiva en Colombia, que no es nada sencillo. Esa es una noticia importante que tenemos que colocar en posición prominente. Pero hay otras también que forman parte de la agenda de este día, miércoles 14 de septiembre. Veamos, por ejemplo, el tema económico. Ayer el Banco Central de Venezuela, con algún retraso, dio a conocer cifras, la que maneja el ente oficial, sobre la inflación en el mes de agosto. De acuerdo a este criterio, pues la inflación habría registrado 8.2% en el mes de agosto. Sin embargo, esto entra en franca contradicción con las cifras que un organismo independiente integrado por economistas, el Observatorio Venezolano de Finanzas, había dado la semana pasada, que ubicó en ese seguimiento sostenido que tiene la inflación del mes de agosto en 17.3% y una inflación hasta ahora acumulada de más del 60 y tantos %, y bueno, anualizada de agosto 21 a agosto 2022, pues de 135%, algo así, no recuerdo la cifra exacta en este momento, la reseñamos la semana pasada. Entonces el Banco Central pues ha dicho que la de agosto, las cifras que ellos manejan es de 8.2%. Se siente el peso ya de la evolución del mercado cambiario, de ese cambio brusco que se registró en el mes de agosto y que ha traído consecuencias en el nivel de precios, eso es indiscutible. Por cierto, como referencia del mercado cambiario, ayer la tasa oficial continuaba manteniéndose sobre 8, es decir, cerró 8,01, la tasa que surge de las mesas de dinero del banco, o sea, de las mesas de dinero de la banca pública y privada, ponderadas al final de cada día por el Banco Central de Venezuela.
La tasa del mercado paralelo, de acuerdo al registro de algunos portales, se ubicaba ayer en 8,22. Así que, bueno, es una información también importante que vamos a destacar en el día de hoy. Vamos con otra nota, vinculante a los venezolanos que se han marchado al exterior en la diáspora y particularmente a los Estados Unidos. De acuerdo a cifras que se manejan en forma pública, aproximadamente desde el mes de marzo de este año, 2022, 255.000 venezolanos habrían solicitado el Estatuto de Protección Temporal en los Estados Unidos, circunstancia que tienen que ratificar, lo que algunos llaman reinscribirse a partir de este mes de septiembre y hasta el mes de noviembre, para obtener por un año hasta 2024 ese espacio para poder trabajar y tratar de avanzar en un proceso de legalización en aquel país. Entonces, bueno, es una cifra significativa del volumen de venezolanos que está por lo menos optando, a otros ya tienen su legalidad, optando a permanecer en los Estados Unidos a través de este Estatuto de Protección Temporal que se ha venido trabajando y que lo aprobó el gobierno de Biden, pero también estuvo discutiéndose en la instancia del Congreso de los Estados Unidos. Es una nota importante en ese sentido. Bueno, seguimos. Reunión significativa ayer entre los ministros de Transporte y otros representantes venezolanos, por ejemplo, el presidente del INAC, con el ministro de Transporte de Colombia, vía Zoom. Estuvo presente acá en nuestro país también en esta reunión el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. ¿A qué conclusión llegaron? Bueno, simplemente se reiteraron o ratificaron ya decisiones tomadas, que a partir del 26 de septiembre, que lo tenemos en ciernes, se reabre la frontera terrestre, se aprueba el tránsito vehicular entre ambos países y además, a partir del 26 de septiembre también pues comienza todo el proceso de reanudación del tráfico aerocomercial. Se anunciaba que Conviasa realizará el primer vuelo, es de suponer que será desde Maiquetía hasta la ciudad de Bogotá en esa fecha. Ha sido pues aplaudida la decisión, los sectores económicos y los sectores que viven y hacen vida en frontera, pues lo deseaban desde hacía mucho tiempo, 5 años de la ruptura de relaciones y bueno, ya vendrá todo este proceso de readaptación porque en 5 años las cosas han cambiado mucho, tanto para Colombia desde el punto de vista comercial como también para Venezuela, que está en un proceso ahora de reajuste y reanimación de su economía. Pero es importante y hay que hacerle seguimiento a esta pues, información. Vendrán otras informaciones también y algunos otros anuncios en el futuro. Bueno, seguimos transitando la agenda. Vamos a hablar del avión de Entrasur, Cargo Entrasur, avión adscrito a la compañía Conviasa, avión venezolano, pero cuyo origen era iraní, de Mahan Air, una línea cuestionada y sancionada por los Estados Unidos. Ayer, una instancia judicial en la ciudad, o en Argentina, en este caso en La Plata, pues decidió que 12 de los integrantes, en su mayoría venezolanos de este avión, pues deberían darse los pasaportes. Están pendientes de algunas otras cosas. Vamos a auxiliarnos aquí con esta barquilla. Están pendientes algunas otras cosas que tienen que ver con una parte ya reducida de la tripulación que queda sencillamente retenida y el caso del avión que está también en una instancia judicial donde se determinará cuándo será pues liberado de cualquier peso o cualquier sanción para que pueda regresar a Venezuela y comenzar de nuevo bueno, a utilizarse para el transporte aéreo internacional. Estados Unidos ha hecho observaciones, ha dicho que este avión ha sido utilizado con otro propósito, en fin, ese debate también se ha desarrollado, como bien conocen, en la Argentina y eso es lo que ha paralizado un poco la decisión. Bueno, vamos ahora al plano internacional. Hay varias notas que destacan. El caso de la reina Isabel II, ayer llegó al Palacio de Buckingham para una capilla velatoria que concluirá hoy en horas de la tarde cuando su féretro, pues con sus restos será trasladado al Palacio de Westminster, donde está la sede del Parlamento británico. Allí habrá un velatorio extenso
con la visita de las personas que así lo determinen. Se ha desarrollado un operativo de seguridad muy intenso y también muy estricto para que las personas puedan visitar pues y ver el féretro cerrado de pues donde está el cadáver de Isabel II. Allí permanecerá en Westminster hasta que el día lunes se realice la ceremonia final, el funeral de Isabel II, y sea definitivamente pues llevada al Palacio de Windsor, donde pues sus restos estarán al lado de su padre Jorge VI y de su fallecido esposo en abril del año pasado, Felipe, duque de Edimburgo. Es un proceso largo, extenso, pero bueno, ya está en Londres entonces, y desde ayer, como dije, Palacio de Buckingham, luego Palacio de Westminster. Bueno, otras informaciones también que van destacando en la agenda internacional. La inflación en los Estados Unidos, preocupante e inquietante. Esto tuvo su efecto en el mercado bursátil, en el mercado financiero internacional, también en los precios del petróleo. En este caso, pues la inflación registrada fue de 8.3%, muy por encima de lo que habían previsto los especialistas en el mes anterior, es decir, en julio había sido de 8.5%, esta vez para agosto 8.3%, y esto definitivamente pues prendió las alarmas. Es muy probable que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente nuevamente las tasas de interés para contener la inflación, en este caso como un elemento estimulante. Pero hay que tener mucho cuidado, porque al final de cuentas la inflación en los Estados Unidos tiene una repercusión mundial, incluyendo en nuestra región. Así que bueno, hay que estar muy al tanto de lo que pueda ocurrir. Bueno, también tendremos reseña de la situación de Ucrania. En fin, hay una contraofensiva de la que hemos hablado y otras informaciones pues que destacan dentro de lo que será el respectivo segmento. Vamos ahora a hablar un poquito de deportes. Liga de Campeones, proceso de eliminatorias. El Barcelona sigue con su karma, pierde 2-0, hizo un buen partido el Barcelona, ciertamente, pero perdió 2-0 con el Bayern de Múnich, precisamente en el Allianz Arena, que es el estadio en donde tiene sede este importante equipo alemán y europeo. Así que, bueno, ya se verá cuáles son los próximos partidos. Comenzó todo este proceso. Hubo algunos otros equipos que se vieron afectados y castigados. El Atlético de Madrid perdió con el Bayer Leverkusen 2-0, otros ganaron como el Inter, así que bueno, el Liverpool ganó también, en fin, y hoy hay un partido muy importante dentro de este proceso de eliminatorias en la primera fase de la Liga de Campeones, donde el Real Madrid pues se enfrenta al Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu. El triunfo la semana pasada le ha dado aliento al Real Madrid frente al Celtic de Glasgow, así que muy importante. Juegan otros equipos como el Chelsea, Manchester City, etcétera. Así que muy pendientes del desarrollo de la Liga de Campeones. Bueno, esto en términos generales son algunas de las informaciones que vamos destacando para todos ustedes. Vamos ahora a complementar todo ello con otras que se van agregando y que están dentro de nuestros titulares. Bueno, vamos a comenzar con una información regional. En este caso tenemos algo que viene desde el estado Barinas. En los últimos meses el estado Barinas se ha visto afectado por el hurto de ganado, y esto lo denuncian en forma recurrente pues los dueños de fincas. Continúa el aumento del pasaje. En esta oportunidad se vieron afectados los habitantes de Los Teques en el estado Miranda. A ver, de turismo que tenemos, ¿cómo se verá beneficiado el sector turismo con la reapertura del sistema teleférico Mucumbarí en el estado Mérida? Bueno, nuestro compañero Jade Delgado nos traerá el reporte. También tenemos en temas internacionales, militares colombianos capturaron a 6 brasileños que extraían oro ilegalmente de la selva amazónica. Y en el espacio de la entrevista estaremos conversando con Luis Vicente García, gerente general de Benanchan. Cerraremos con arte y espectáculo. Shakira causó revuelo en España tras aparecer grabando un video con un reggaetonero puertorriqueño. Veremos de quién se trata. Bueno, informaciones importantes, que otras se van a ir sumando a la agenda. Recuerden que a partir de este momento pueden
enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, nuestro recorrido por las corresponsalías, la información internacional con los titulares de importantes medios de comunicación social. También tenemos pues la información del tiempo y lo que ustedes siempre a diario nos envían a través de las redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes de inmediato. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 14 de septiembre de 2022. Estamos listos para revisar junto a ustedes las informaciones destacadas de este día. Mucho que contarles, ¿verdad? Salmerón, buen día. Hola Gaudí, saludos a nuestros amigos televidentes en casa. Bueno, acá estamos justamente ya iniciando esta mañana informativa y para completar un poco lo que venía contando Carlos con relación a esta solicitud que hizo el presidente de Colombia y la aceptación del presidente venezolano de participar en este proceso de diálogo con el ELN. Tenemos allí en imagen la carta que enviara Gustavo Petro al presidente venezolano. La tienen ustedes allí, esa carta fue enviada y según lo que señala, pues es una forma de, valga la redundancia, formalizar la conversación que vía telefónica mantuvieron ambos mandatarios. Ahí se dice, como es de su conocimiento, con la activa participación de la República Bolivariana de Venezuela y otros 5 países en calidad de garantes, se firmó en la ciudad de Caracas en marzo del 2016 un acuerdo y una agenda de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, así como en el mes de abril de ese año unos protocolos, entre ellos el que contempla el retorno a Colombia de la delegación de diálogos de dicha insurgencia transitando por territorio venezolano, entre otros puntos que aborda esa misiva. Bueno, sin duda se están dinamizando estas relaciones entre Colombia y Venezuela después de un tiempo largo, como ya lo decía Carlos, de estar prácticamente congeladas estas relaciones, ¿no? Lo vemos con la apertura que ya se ha anunciado para el 26 de septiembre de la frontera colombo-venezolana, activación de o reactivación de algunos vuelos y por supuesto esto en el ámbito político netamente, la solicitud y la aceptación por parte del presidente Maduro para ser pues garante en este proceso de paz con el ELN, pero hay más. Hay que hablar también de otra información que se dio el día de ayer. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asistió a la sede de la Embajada del Reino Unido en nuestro país para firmar el libro de condolencias a propósito del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Allí tienen la imagen. Sí, señor, ella señaló que bueno, que presentamos nuestras condolencias al gobierno y pueblo británico por la partida física de la reina Isabel II. Extendemos nuestras palabras de aliento a la familia real y a los países de la Commonwealth. También, y ahora nos vamos fuera de nuestras fronteras, hay que reseñar un accidente, una explosión en Boston, un campus universitario dejó un herido. La persona que resultó herida en este suceso trabajaba en este campus de la universidad y en Boston. 2 paquetes fueron dejados en los alrededores y uno explotó. Sí, señora, hay unas imágenes por allí que en algún momento van a correr. El herido resultó ser uno de los vigilantes de esta universidad. El FBI, la Oficina Federal de Investigaciones, se apersonó en el sitio y abrió una investigación por terrorismo en esta ciudad de Massachusetts. En un primer momento las autoridades llegaron al lugar, justamente como tú decías, Gaudí, a revisar estos paquetes que fueron reportados como extraños y lamentablemente pues explotaron. Estas imágenes pues dan cuenta de lo que fue el dispositivo policial que se estableció una vez ocurrido este suceso. Bueno, así las cosas en nuestro país y fuera de él. Vamos ahora a hacer la revisión de la prensa nacional. Vamos a iniciar con la portada del diario 2001. Atención con esta información. El 26 de septiembre se podrá viajar a Bogotá en carro o en avión. Vamos a revisar el sumario. La fecha de reanudación del itinerario entre Venezuela y Colombia coincide con la reapertura de la frontera terrestre que une a ambas naciones. La confirmación la hizo en su cuenta en Twitter el embajador neogranadino en el país, Armando Benedetti. También por acá tenemos otra información, en este caso de comunidad. Retocan espacios de la bandera. La alcaldía de Caracas mostró los avances en los trabajos de rehabilitación de las diferentes áreas internas y externas de este terminal. Panamá niega que exista fosa común de migrantes, información que ya habíamos aclarado el día de ayer. También por acá leemos la nota relacionada con la aceptación del presidente Nicolás Maduro de ser garante en el diálogo de paz con el ELN.
En el cintillo superior leemos Argentina libera a tripulantes de nave de Conviasa. Bueno, y justamente con ese tema abre su edición digital de hoy, El Universal. Dice, Tribunal argentino autorizó la salida de 12 de los 19 tripulantes del avión venezolano. Reseña la nota que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata autorizó la salida de Argentina de 12 de los 19 tripulantes del avión venezolano iraní, luego de más de 3 meses retenidos en el país. El tribunal ratificó la decisión del juzgado de primera instancia a cargo del juez Federico Villena, que levantó la medida de prohibición de salida del país. Asimismo, estableció que los tripulantes liberados deberán fijar un domicilio y presentarse una vez por mes, ya sea en forma presencial o por medio electrónico, ante las embajadas de Argentina en Irán y Venezuela. También reseña El Universal en su portada. CNE abrió proceso para inscripción de nuevos partidos. Dice que el periodo para la recepción de solicitudes de autorización de uso de denominación provisional concluirá el 30 de noviembre de 2022. El rector Enrique Márquez informó a través de su cuenta Twitter que el proceso de recepción de solicitudes de autorización va a concluir, esto lo decíamos, en noviembre de 2022. También explicó que para realizar la inscripción, las personas interesadas en conformar un partido político deben solicitar de forma digital la denominación provisional. Esta solicitud se hace a través del sitio web del CNE. Amigos, vamos a revisar portada digital del diario El Nacional. Temas principales, la solicitud de Gustavo Petro a el presidente Nicolás Maduro, que ya lo hemos informado. Asimismo, la decisión de autorizar la salida de 12 de los tripulantes del avión de Entrasur. Hay otros temas, por ejemplo, el siguiente. Autoridades piden respeto para los que no son monárquicos. Esto es en Reino Unido. La policía británica recordó a sus agentes que el público tiene derecho de manifestar contra la monarquía. Esto luego de que se difundiera un video que muestra a las fuerzas del orden llevándose a un joven tras la muerte de Isabel II. El público tiene absoluto derecho a protestar, lo dijo el subcomisario de la Policía Metropolitana, Stuart Condy. En materia nacional tenemos que la OPEP señala que la producción de PDVSA subió 94.000 barriles en el mes de agosto. Seguimos con temas internacionales. Zelensky pidió que Rusia sea declarado como un estado terrorista. Y de vuelta a nuestro país, sismo de magnitud 3,5 al sureste de La Tortuga se sintió en la ciudad de Caracas. Yo no lo sentí, pero sí hubo gente que me dijo que que había sentido ese movimiento. Bueno, en redes sociales fue tendencia porque en diversas partes del país sintieron este movimiento telúrico. Yo la verdad tampoco me percaté del sismo. Vamos ahora a revisar la portada digital del diario Últimas Noticias. 6 lesionados por explosión de cilindro de gas en Valencia, es el titular. Dice que el suceso ocurrió en un apartamento de la residencia Caturama, ubicada en la urbanización Ritec de la parroquia Santa Rosa del municipio Valencia. Funcionarios de la región estratégica de evaluación de daños aseguraron que la causa del siniestro fue una deflagración de gas licuado. Entre los lesionados se encuentra la propietaria del apartamento de 67 años de edad, quien fue identificada como Gilda Soto. Asimismo, la explosión provocó el derrumbe de las paredes externas e internas del apartamento. Bomberos de Carabobo y del municipio de Valencia extinguieron el incendio. También reseña Últimas Noticias, otro suceso. Abatidos el Alber, la Cigüeña y la Fresa. Los delincuentes abatidos fueron abatidos durante procedimientos ejecutados por organismos de seguridad. Una de las refriegas ocurrió en el sector Mendoza, Ocumare del Tuy, Miranda. También dice en el sitio cayó abatido Gravis Jesús Ferreira Castro, la Cigüeña, integrante del grupo delictivo El Cachete. Concluido el enfrentamiento, los militares recogieron el revólver calibre 38 y un radiotransmisor. Amigos, vamos ahora con información en materia deportiva. Tenemos lista la portada del diario Meridiano. Gleyber decisivo. Estamos hablando de las grandes ligas. ¿Qué señala el sumario de esta nota? Bueno, el criollo empuja 3 rayitas que le dan el triunfo a Yankees sobre Boston. Marvin González la bota y Jugde llega a 57 jonrones. En materia de fútbol tenemos lo siguiente. Madrid a seguir perfecto. Los blancos reciben a Leipzig en busca de otro triunfo. Barcelona cae de visitante ante el Bayern de Múnich. Y en baloncesto, Cocodrilos y Spartan protagonizan en Parque Miranda un nuevo episodio del derbi capitalino.
Lo noto muy contentico leyendo esos titulares Claro. deportivos y no ha empezado la temporada de béisbol. Es que la información deportiva siempre te llena de alegría. Ajá, bueno, y no ha empezado la temporada. Así Veamos. es. Ya veremos qué pasa en ese momento. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión, que tendremos a la vuelta. Bueno, a la vuelta vamos a revisar información regional, pero antes les dejamos con imágenes de la llegada del féretro que traslada los restos mortales de la reina Isabel II a Londres. En la capital británica, Isabel II tendrá 6 días de homenajes hasta su funeral el 19 de septiembre. Hoy se espera que sea llevada al Parlamento británico. También se espera una gran afluencia de público. En la próxima parte revisaremos la prensa regional, como ya lo decíamos, y la ronda de nuestros corresponsales. Sigan allí. Revisemos la prensa regional ahora. Iniciamos este recorrido en Barinas con la portada del diario La Noticia. Ellos titulan con este tema que lo hace casi toda la prensa nacional. Dice: Petro solicitará a Maduro ser garante del proceso de paz con ELN. Ven ustedes que ya esto ocurrió, ya hay una carta, una solicitud formal y también la aceptación del presidente Nicolás Maduro. Más abajo, una información local. Tiene que ver con las lluvias, inundada calle Apure. Otros temas: revisión de funerarias se acordó para contrarrestar empresas de maletín. Urgente atención de Corpoelec, piden en sectores de Ciudad Barina. Y detenido hombre por violencia contra la mujer en Barinas. Vamos, amigos, con la portada de Nueva Prensa. Este periódico circula en el estado Bolívar. Titular principal dice: Comisión Ambiental solicita abrir investigación por fuga de alúmina. Allí tienen la imagen donde la Comisión Permanente de Ambiente, Ecología y Desarrollo Agrario solicitó al Consejo Municipal de Caroní que abra esta investigación en contra de la CBG Bauxilún por la fuga de alúmina calcinada que persiste en Puerto Ordaz desde el pasado 5 de septiembre. Más abajo vemos: en Vista Hermosa urge intervención de Hidro Bolívar. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Es así, vamos a iniciar este recorrido en el estado Lara. Allí se encuentra nuestro compañero Juan Manuel Oviedo y le damos los buenos días a Juan Manuel. Hola. Hola, buenos días. Acá en Lara amanecemos informándoles de que la ciudad de Barquisimeto, conocida como la ciudad de los crepúsculos y la capital musical de Venezuela, celebra este 14 de septiembre su 470 aniversario con una serie de actividades. Desde muy temprano, las calles de la ciudad se llenarán de personas con la carrera 14K, que recibirá a más de 1.200 corredores. Posteriormente, en la noche, se dará inicio a la 45ª edición de la Feria Internacional de Barquisimeto, la cual se extenderá hasta el próximo domingo con una serie de conciertos con artistas nacionales e internacionales. Tanto la alcaldía de Iribarren como la gobernación prometen además la entrega de obras como regalos a los barquisimetanos. Sí, muy buenos días. Acá en la isla de Margarita amanecemos informándoles que Fermín Rivero, presidente de la Federación de Enseñanzas de Venezuela, acá capítulo 9 Esparta, denuncia el mal estado en el que se encuentran las instalaciones escolares. Recordó que antes de finalizar el año, estos ya se encontraban aproximadamente en un 80% en pésimas condiciones y asegura que durante este periodo vacacional el Ministerio para la Educación, así como el Ejecutivo Regional y las municipalidades, no han atendido el llamado para hacer las mejoras, por lo que esta situación se convierte en una exigencia más para lo que será el próximo año escolar 2022-2023. Hola, buenos días. Desde la zona sur del estado Anzoátegui les informamos que habitantes del municipio Guanipa denunciaron el mal estado de la vialidad que se registra en principales avenidas y calles de esta jurisdicción. Calificaron como más grave los huecos que se ubican en las avenidas Fernández Padilla y Santiago Mariño, así como en las calles Paraguachí, Ruiz Pineda, Roma y Bolívar.
indicaron que desde hace años no se realiza un plan de asfaltado en esta jurisdicción. Hola, saludos, buenos días. Desde hace más de 2 años, la zona sur del lago de Maracaibo está inundada. Lamentablemente, ante la falta de solución de todas las instancias de gobierno, los distintos productores y campesinos de estas áreas han tenido que adaptarse y hacer hasta lo imposible por sacar muchas de las siembras que prácticamente están bajo las aguas. Esta situación preocupa aún más tomando en cuenta de que no se ha anunciado qué tipo de medidas se tomará para recuperar las zonas de producción que fueron perdidas a consecuencia de las inundaciones. Buenos días. En el estado Cojedes, un hombre fue aprehendido tras abusar sexualmente de una niña de 8 años de edad. Este hecho ocurrió en el sector Che Guevara de la ciudad de San Carlos. El sujeto fue identificado como Johnny Alvarado, de 44 años de edad. Se pudo conocer que él mismo fue visto por la abuela de la menor mientras cometía el atroz acto, por lo que él procedió a agredir a la señora propinándole varias heridas con un arma blanca en la cabeza. Acto seguido, el hombre se dio a la fuga, pero fue capturado por funcionarios de los cuerpos de seguridad en el cruce de vías de San Carlos cuando este pretendía huir hacia el estado Portuguesa. Corresponde ahora hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero vamos a conocer primero la hora, señor Salmerón. Son las 6:38 minutos de la mañana. Nos vamos a la pausa, como dice Gaudí, pero allí les dejamos imágenes de lo ocurrido tras el desbordamiento del río Chama. Lamentablemente afectó la reparación de un puente que unía a varias comunidades y esto pues trajo estos inconvenientes que ustedes están viendo allí en pantalla. Bueno, les dejamos allí las imágenes. A la vuelta revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de la cuenta @el_noticiero. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en España con la portada del diario El País. Ellos titulan "Presión en Rusia para que Putin ordene una movilización total". En un tema que tiene que ver ya con España, el precio de los alimentos se eleva a un ritmo récord del 13,8%. Vamos con la portada del diario El Mercurio. Ellos tienen como tema principal uno político, dice acuerdo constitucional. Intervención del gobierno suma críticas de figuras de diversos partidos políticos de esa nación y se pospone el diálogo. Diario Libre, que circula en República Dominicana, titula "Abinader dio luz verde a plan de Barrigol, aunque con condiciones". El presidente firmó un decreto que autoriza a la minera a continuar con su plan de expansión siempre y cuando cumpla los requisitos de los ministerios de Minas y Medio Ambiente. Con fotografía a punto de derrumbarse villa en La Isabela. Amigos, revisemos ahora la portada del diario Marca. Este periódico está especializado en el tema deportivo. Circula en España, dice lo siguiente: España no tiene fin. Remontada 15 puntos ante Finlandia y encadena su 11ª semifinal consecutiva. Ahora le damos el pase a Gaudí Peroso y las condiciones del tiempo. Gracias, Almerón. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, los Andes y en el nororiente del país. Mérida estará parcialmente nublado con abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 28. Tucupita parcialmente nublado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 35. La Asunción parcialmente soleado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón.
Iniciamos la revisión de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter con la siguiente denuncia. 6 años sin servicio telefónico ni de internet en la zona que se conoce como la Hacienda La María. Esto está en el municipio Sucre del estado Miranda. José Gómez nos escribe por acá y nos dice: sin servicio eléctrico Tarapio en Naguanagua, estado Carabobo, desde anoche a las 8 p.m. Un llamado a Corpoelet. Este mensaje es de hace 1 hora. Por acá también nos saluda Franklin Millán. Dice: desde Naguanagua, estado Carabobo, esta problemática es de vieja data. Ninguna autoridad se aboca a la misma. Un bote de aguas servidas en la avenida Universidad, sector Santa Ana, diagonal a la sede del diario El Carabobeño. También por acá tenemos a Marcelo Díaz, nos escribe y dice: con optimismo comenzamos el día, aunque tenemos 2 días sin red de gas y para más colmo llovió y se mojó la leña. Esto está ocurriendo en los puertos de Altagracia, municipio Miranda del estado Zulia. Franco nos envía saludos desde Chivacoa, estado Yaracuy. Luis Pinto hace lo propio. Por acá nos envían estas arepas con huevo y mortadela y aquí tenemos un sanduchón para el almuerzo. Bueno, esto me recuerda a fiesta de niñito, los sanduchones. Así eran sus piñatas. Sí, señor, fiestas infantiles. Bueno, como siempre agradecemos los mensajes que ustedes hacen llegar desde casi todo el país. Eso lo agradecemos muchísimo, lo valoramos muchísimo además. Vamos ahora a hacer el contacto con Carlos Fernández para que nos ofrezca un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Muy bien, vamos a resumir algunos titulares que ya tuvieron algo de desarrollo hace unos momentos en los anteriores segmentos de esta primera emisión. Bueno, ratificaremos detalles sobre la solicitud a través de una carta formal que hizo el presidente de Colombia, Nicolás Maduro, para que se convierta en garante en la reanudación del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Maduro respondió positivamente que así lo hará porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela, decía ayer en una intervención. También informaciones sobre la inflación. Banco Central de Venezuela dio a conocer con algo de retraso, de acuerdo a las cifras que maneja, cuál fue el desenvolvimiento inflacionario en el mes de agosto. Dijo que se había registrado una inflación de 8.2%. Sin embargo, esto contrasta con información que maneja este organismo independiente, Observatorio Venezolano de Finanzas, que la había fijado la semana pasada, lo reseñamos, en 17.3%. Lo cierto es que el efecto de la modificación en el mercado cambiario pues se aprecia en los precios y desde luego pues en la inflación. Cerró ayer, por cierto, el mercado cambiario en la tasa oficial de 8.01 y en el mercado paralelo en 8.22, de acuerdo al registro de algunos portales. Información que viene desde los Estados Unidos, aproximadamente desde el mes de marzo, tendrán que reafirmarlo o reinscribirse. 255.000 venezolanos han solicitado protección del estatuto temporal. En este caso, a partir de este mes de septiembre y hasta noviembre tendrán que ratificar pues esa inscripción que ya habían hecho desde marzo para que esto se extienda hasta el próximo año 2023 e incluso pudiera llegar al 2024 y poder entonces legalizar su situación y poder trabajar sin mayores contratiempos. Se conoce que los ministros de Transporte de Colombia y Venezuela acordaron, o más bien diría, reiteraron que a partir del 26 de septiembre se reabre la frontera terrestre, se autoriza el tráfico vehicular entre ambos países y también comienza pues todo el proceso del contacto aerocomercial, es decir, se reanudan los vuelos. Habrá uno de Conviasa desde Maiquetía a Bogotá, al parecer el mismo 26 de septiembre. También información que nos llega desde la Argentina. Una instancia judicial en ese país ha ratificado una decisión previa para que 12 venezolanos integrantes de una tripulación de 19 pues puedan regresar al país en entrega de sus pasaportes y retornar a casa. El gobierno venezolano ha reiterado la necesidad de la entrega también del avión y que se resuelva la situación del resto de los tripulantes. Información internacional, está en el Palacio de Buckingham el féretro de Isabel II a las 3 de la tarde, hora de Inglaterra, aproximadamente 10 de la mañana, hora de Venezuela, será trasladado al Palacio de Westminster, que es la sede del Parlamento británico, para continuar con la pompa fúnebre, que tendrá como final, como epílogo, el funeral el lunes, cuando será trasladado al castillo de Windsor, donde recibirá sepultura junto a su padre y el desaparecido, su esposo, duque de Edimburgo. También desde la Argentina tenemos que Cristina Fernández quiere convertirse en querellante en contra de las personas que intentaron supuesta o presuntamente atentar contra su vida. Lo ha pedido a la justicia de ese país.
También hay otras informaciones que destacan la situación de Ucrania, en fin, hay abundancia en el segmento internacional. En los deportes, aparte de reseñar la actuación de los venezolanos en las grandes ligas, tenemos que hubo partidos de la Liga de Campeones en su fase eliminatoria. El Barcelona vuelve a perder con el Bayern de Múnich. También perdió el Atlético de Madrid, otros lograron victoria. Partidos importantes en el día de hoy: el Real Madrid juega contra el Leipzig alemán, también juegan Chelsea, Manchester City y otras oncenas importantes dentro de este proceso de eliminatorias, que es la primera fase. En el espacio de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con Luis Vicente García, gerente general de Benancham, y siempre culminamos con la información del arte y el espectáculo. Y al regreso, Mardolay Prin y Adrián Barros con los detalles de las informaciones. Buenos días. Muy buenos días, Carlos, a Gaudí y a Ricardo y a todos los televidentes que se conectan a esta hora. ¿Qué efemérides tenemos para hoy, Adrián? Bueno, muy buenos días, señores televidentes. Un gusto saludarles a esta hora de la mañana, compañeros. También hoy es Día Mundial de la Dermatitis Atópica, una de las enfermedades inflamatorias crónicas de la piel que afecta a miles de personas en el mundo. Hoy, 14 de septiembre. Con esto hacemos una pausa para publicidad, como es costumbre. En minutos venimos con las noticias y sus detalles. Continuamos con las informaciones. La justicia argentina autorizó la salida del país de 12 de los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní retenido desde el pasado mes de junio, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional. El juez de primera instancia encargado del caso, Federico Villena, había decidido a principios de agosto devolver los pasaportes a 12 de los 19 integrantes de la aeronave de Entrasur, pero la sentencia quedó en suspenso luego de que fuera apelada por la fiscal Cecilia Incardona. Este martes, la Cámara Federal de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, presentó el dictamen final y autorizó la decisión de Villena. Además, puso un plazo de 10 días al juez para que decida sobre el destino de los otros 7 ciudadanos. Los tripulantes liberados todavía deben fijar un domicilio y presentarse una vez por mes, ya sea de forma presencial o por medio electrónico, ante las embajadas de Argentina en Irán y Venezuela. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, resaltó que, según estimaciones de la CEPAL, Venezuela podría ser uno de los países de la región con mayor crecimiento económico al cierre del presente año. La CEPAL coloca a Venezuela como el octavo país de mayor crecimiento de sus exportaciones no tradicionales en este año. Que muestra las estimaciones de crecimiento de CEPAL, coloca a Venezuela, y estos son datos de agosto del 2022, coloca a Venezuela un crecimiento para este año de un 10%. Llevamos 4 trimestres seguidos en crecimiento y eso es una buena noticia para el país. Rodríguez aseguró que el restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia representa una buena noticia para ambas naciones e instó a los sectores productivos a seguir apostando por el crecimiento económico. Estas declaraciones las realizó durante la presentación del reporte de Economía y Desarrollo Red 2021 del Banco de Desarrollo de América Latina. La Cámara de Integración Económica venezolano-colombiana prevé que no podrá concretarse la meta propuesta por el gobierno nacional de generar 2.000 millones de dólares en intercambio comercial entre ambas naciones al cierre de este año. El presidente de la organización, Luis Alberto Rusián, indicó que las estimaciones actuales arrojan que la balanza comercial entre Venezuela y Colombia podría finalizar el año en 800 millones de dólares, o en el mejor de los escenarios en 1.2 millardos, debido a que la reactivación de las relaciones comerciales es un proceso que requiere tiempo. Respecto a la presencia de grupos armados irregulares en la frontera colombo-venezolana, el representante de Cabecol pidió a los gobiernos involucrados desarrollar estrategias conjuntas para desmantelar las bandas que cometen actos delictivos y tienen conexión con el comercio ilegal. La tarde de este martes, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Haitham Al-Ghais, arribó al país para abordar una agenda de trabajo en materia energética. Así lo dio a conocer el ministro para Relaciones Exteriores, Carlos Faría, quien señaló que está prevista una reunión con el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, con el fin de abordar temas en materia económica y producción petrolera. Recordemos que a principio de este mes, Venezuela reafirmó su compromiso de alcanzar la estabilidad del mercado. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a su gabinete para implementar medidas de seguridad.
con el objetivo de disminuir los índices delictivos en nuestro país. Así que pudiéramos tener un servicio de drones para la seguridad de todas las ciudades del país, para la seguridad, y un servicio de drones para la seguridad de los objetivos vitales y estratégicos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estratégico del país, un sistema de vigilancia permanente de drones que le permita asegurarle a la población su tranquilidad, su paz. Oroño. El primer mandatario nacional también expresó que Venezuela cuenta con 2 fábricas de drones. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una jornada de dotación de insumos a la Policía de Valencia en el estado Carabobo. En otras informaciones, este martes falleció en Panamá, producto de un paro respiratorio, a la edad de 99 años, el doctor Adán Celis González, quien fuera presidente de Fedecámaras durante el periodo 1983-1985. El doctor Celis González, padre del actual vicepresidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción, Adán Celis Michelena, se desempeñó también como secretario privado de la Junta de Gobierno en 1958. Fue senador de la República y director del Banco Central de Venezuela. El gremio empresarial envió sus condolencias a familiares y amigos. Con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, caída de un cable de alta tensión en Anzoátegui dejó 4 viviendas quemadas. Para este miércoles 14 de septiembre, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 8 bolívares, que debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una tasa distinta a esta constituye un delito que acarrea sanciones penales para comercios y particulares. El Consejo Nacional Electoral abrió el proceso para la inscripción de nuevos partidos políticos. El rector del CNE, Enrique Márquez, señaló que la recepción de solicitudes de autorización de uso de denominación provisional concluirá el próximo 30 de noviembre. Indicó que quienes deseen conformar un partido político deberán solicitar de forma digital la denominación provisional a través de la página web del ente electoral. Márquez detalló que las solicitudes de partidos nacionales serán consignadas ante la Oficina Nacional de Participación Política, mientras que las organizaciones con fines políticos estadales serán procesadas en la Oficina Regional del Estado correspondiente. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, instó a los jóvenes a avivar su formación y estar alertas frente al discurso de la oposición. Ahora, ustedes tienen un problema. Y ustedes están en la vanguardia y tienen que acelerar ese aprendizaje. Tienen que acelerar ese aprendizaje. Quien caiga por ingenuo de confiar en lo que diga alguien de la derecha, lo va a pagar. En la política de los errores, o se aprenden o se pagan. Durante el cuarto Congreso de la Juventud del Partido, Diosdado Cabello instó a los jóvenes a seguir su rol de protagonistas en la sociedad y además seguir instruyéndose sobre los valores del partido. Advirtió sobre supuestas intenciones que buscan eliminar a líderes de la izquierda. Y este martes Acción Democrática conmemoró de forma dividida su aniversario 81. Por un lado, Bernabé Gutiérrez presentó un plan de gobierno ante su posible candidatura presidencial, mientras que la fracción liderada por Ramos Ayub anunció a Carlos Prosperi como candidato para las primarias de la oposición. Bernabé Gutiérrez mencionó que Acción Democrática tiene toda la maquinaria activada para una posible candidatura presidencial y aseguró que el próximo presidente del país debe hacer un llamado a unas elecciones conjuntas. Esto tras la propuesta del Ejecutivo Nacional en el que el 2025 se lleven a cabo los sufragios de la Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes. Hay que anotar que son procesos electorales establecidos en la Constitución Nacional. Acción Democrática está preparada para cada uno de estos eventos. Ya tenemos mi candidatura para enfrentar a Maduro y electoralmente liquidarlo para las elecciones del 2024. ¿Es posible y haremos todas las alianzas necesarias y luego
desde la Presidencia de la República voy a concertar con todos los partidos de la oposición, especialmente los de la Alianza Democrática, para que vayamos y escojamos los nuevos gobernadores, los nuevos alcaldes y una nueva Asamblea Nacional que venga a coadyuvar con el gobierno que yo, por voluntad del pueblo, voy a presidir. Por su parte, el diputado y militante de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, señaló que los 81 años de lucha y sacrificio de la Tolda Blanca dan autoridad moral para liderar a la oposición venezolana en las próximas rutas electorales. Nosotros no solamente lo avalamos, sino que estamos absolutamente de acuerdo que Acción Democrática presente un candidato en esta oportunidad, que hace años que no lo hacía. Pero también hemos señalado, y lo ha dicho el propio secretario general nacional, que si las primarias son inclusivas, transparentes y con una supervisión del CNE, vamos a participar. Del otro lado, en la Acción Democrática liderada por Ramos Ayub, el secretario nacional de organización de la Tolda Blanca, Carlos Prosperi, exigió a todos los partidos políticos de la oposición a respetar el resultado que se obtenga de las primarias y apoyarlo para una posible victoria presidencial. Los que muchos creíamos que era un sueño, una ilusión, hoy se está materializando una realidad en Venezuela. Que salgamos a hacer el trabajo, que luchemos, que no desmayemos, que lo hemos dicho, este partido no salió a participar, este partido salió a ganar las primarias y a ganar la presidencia de la República. Por su parte, Ramos Ayub indicó que la organización de las primarias va a ser netamente dirigida por la oposición para evitar una lista Tascón parte 2, pero que es necesario contar con la maquinaria del Consejo Nacional Electoral. Yo no sé si en definitiva van a decidir el auxilio de las máquinas de votación. Han dicho, no, hay algunos que han dicho, yo no participo si se hace con la máquina del CNE. Ajá, y suponte que no las hacemos con la máquina del CNE y tú ganas las primarias y después no te vas a medir las presidenciales con el CNE que te va por esa máquina. Tienes que tener ese interés. Manuel da Silva, Televen. El robo de ganado se ha incrementado durante los últimos meses en el estado de Barinas. Así lo aseguró el gobernador de la entidad, Sergio Garrido. Considera que es necesario la intervención de los cuerpos de seguridad especializados para frenar esta situación. Nosotros solamente bajamos los cuerpos de seguridad, es de la policía del estado de Barinas, pero también allí tiene que entrar el CONA, la Guardia Nacional, el CEBIN y el 6CPC, quienes son los que tienen que abocarse a buscar. En otro tema, el gobernador de Barinas aseguró que se encuentra trabajando para atender las inundaciones en el estado. Le pidió al gobierno central ayuda para recuperar el puente caído en el municipio Bolívar. Ha dicho que necesitan aproximadamente $800.000. Un puente que comunica a una población muy importante de productores, por cierto, también de queso, ganado, leche, y que nosotros hemos estado trayendo. Le tenemos hacer un llamado también al gobierno nacional para que se aboque también a ayudar el problema principalmente del puente, que lamentablemente nosotros no tenemos los recursos suficientes para poder atacar estas situaciones. Respecto a los servicios públicos, el gobernador ha dicho que el sistema eléctrico es el más grave. Aseguró que todos los días sufren de cortes. Reconoció que Corpoelec ha hecho esfuerzos, sin embargo considera que no son suficientes. Harley Monseguilemán, Televen. El gremio Confepapa denunció que el contrabando de papa desde Colombia afecta a 15.000 productores nacionales que mueven entre 300 y 500 millones de dólares en el país. La Confederación solicita a las autoridades atender su reclamo. Solicitudes que hicimos en el Ministerio, una fue que se emita un gaceta oficial el tema en cuanto al tema del contrabando, el cual queremos pues, que se disminuya. Sabemos que este contrabando que está entrando desde Colombia nos viene afectando hace más de 6-7 meses y ahora pues con mucho más contundencia y presencia de hortalizas en los diferentes mercados, en Coche, Mercabar, Maracaibo. El gremio reclama que los productores venezolanos no pueden competir con los bajos precios de los productos de contrabando que vienen de Colombia. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 41 casos de COVID-19, 40 por transmisión comunitaria y 1 proveniente del exterior.
Bolívar es la entidad con mayor número de contagios, con 15. Delta Macuro contabilizó 9 y Caracas 4. El caso importado provino de Panamá. Con esta nueva actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 543.873 casos de coronavirus confirmados, de los cuales 1.703 se encuentran aún activos. En esta última jornada no se registraron decesos, por lo que la cifra se mantiene en 5.809. Así lo informó la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez. Cambiamos de tema. 6 personas resultaron heridas en un incendio registrado en un apartamento de la urbanización Ritec de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Una fuga de gas habría originado el siniestro. Aproximadamente a las 10 de la mañana se escuchó una fuerte explosión en uno de los apartamentos del edificio Canturama en la urbanización Ritec. Rápidamente los vecinos comienzan a evacuar la infraestructura y comunican a los bomberos, quienes minutos después llegan al lugar. Una fuga de gas habría sido la causa del incendio, que en poco tiempo se propagó por todo el apartamento del piso 2. 6 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer de la tercera edad, quien supuestamente presentó quemaduras en 80% de su cuerpo. Autoridades investigan si la fuga se habría dado durante un cambio de sistema de gas, pues según se pudo conocer, el edificio tenía 2 semanas con el cilindro estacionario vacío, mismo que fue recargado el día lunes, por lo que presumen durante ese periodo los vecinos usaron bombonas individuales. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Nos centramos ahora en el estado Anzoátegui. La caída de un cable de alta tensión en el municipio Guanipa dejó 4 viviendas calcinadas y 8 casas con daños en el cableado y electrodomésticos. Las residencias afectadas están ubicadas en la calle La Florida del sector Barrio Blanco y la calle Los Olivos del sector Los Inmigrantes. Un cable de alta tensión cayó sobre la línea de baja y causó algunas afectaciones. En total tenemos 12 viviendas que sufrieron daños en la parte eléctrica, de las cuales 4 sufrieron incendios, daños en la parte de la estructura y en el techo. Estas 4 viviendas que se incendiaron por completo son propiedades de la familia May, en las cuales residen aproximadamente 30 personas. Perdieron todo. Y mi otro hermano, que es aquella casa que está allá, también se le incendió. Mi sobrina, que vive en la esquina, también se le incendió. Mi sobrino, que es aquí, también se le incendió. O sea, toda la familia prácticamente tuvimos la casa, y mi mamá también tuvo poco, pero también tuvo daño. Duró como 2 horas echando candela todo eso hasta que cortaron la luz. ¿Usted estaba dentro de la vivienda cuando se registró el incendio? ¿Cómo fue lo que usted vivió? Tanto frente aquí. Aquí estaba mi yerna que estaba enferma y la pudimos sacar por allá atrás. La alcaldía del municipio Guanipa desplegó un equipo para realizar un abordaje en estas viviendas y ofrecer algunas ayudas a las familias afectadas. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Este martes los usuarios de la ruta Los Teques Caracas amanecieron con un nuevo aumento en el pasaje de 7 bolívares y los pasajeros ahora tienen que pagar 9. Es la tercera vez en menos de 2 meses que los conductores ajustan sus tarifas. A principios de agosto aumentaron a 5 bolívares y luego a finales de mes lo incrementaron a 7. A muchos les tomó de sorpresa estos 9 bolívares y quedaron a la deriva sin tener cómo abordar las unidades. Mira, no sabía. 9 bolívares. Desesperante porque estos son los dueños del pasaje, del efectivo, de todo. Entonces imagínate, nos están exprimiendo más todavía de lo que ya no queríamos, pues. No sabía nada, o sea, yo vengo llegando porque voy para mi casa, pero todo es sorpresa, realmente. ¿Y ahora cómo haces? Porque ahora no te alcanza para el pasaje de hoy. No, tengo que buscar la medida porque tengo que ir a estudiar de alguna manera y tengo que devolverme a mi casa. Los usuarios que usan divisas para pagar sus pasajes denuncian que para su bolsillo no es rentable esta práctica, ya que supuestamente se las reciben muy por debajo de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. En el Banco Central de Venezuela ya está en 8 y aquí te lo quieren recibir a 7 y es complicado, pues aquí reciben el dólar como le da la gana. Pues me toca cambiar los dólares en un contacto que tengo. Los choferes indicaron que estos ajustes se deben al incremento del precio del dólar durante las últimas semanas. Por ello le piden a las autoridades estudiar la posibilidad de fijar las tarifas en divisas y de esa manera no causar más molestias a los pasajeros. Sería buenísimo que dolarizaran esto de una vez por todas, para no estar en ese plan, porque el que pierde más que es el transportista.
porque tú vendes un artículo y si suben el dólar, tú lo subiste el artículo. Nosotros no, nosotros nos mantienen por un tiempo por debajo del precio del dólar y vamos perdiendo porque los cauchos igual te lo van a cobrar dólar. Algunos usuarios que no pueden cubrir este aumento le piden a las autoridades que habiliten unidades de Transmiranda, ya que para ellos sería la única opción de continuar diariamente movilizándose desde Los Teques hasta la capital y viceversa. Mauricio Cruz, Televen. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, exhortó a los pacientes que han tenido que pagar para ser intervenidos quirúrgicamente en hospitales públicos a denunciar el hecho ante los organismos judiciales. Según Natera, hasta el momento no hay denuncias formales por temor. No puede ser que el propio director esté auspiciando alguna situación maligna de este tipo que va en contra de la ética de todos, de los administrativos, de los de salud en general, y no es posible que, teniendo una constitución garantizada la salud y la vida, estén siendo objeto algunos pacientes de cobros indebidos. El presidente de la Federación Médica Venezolana denunció que el desabastecimiento en los hospitales se mantiene en 3%. Este próximo 15 de septiembre realizarán la protesta de batas blancas a las afueras del Hospital Vargas en La Guaira para pedir la dotación. No tienen insumos, no tienen equipo. Los laboratorios públicos en Vargas casi no funciona ninguno. Los pacientes tienen que ir a un privado a hacerse sus exámenes. Y después el problema es no tienen con qué comprar los medicamentos. Si van a un hospital y se fractura una mano, tienen que comprar el yeso, la guata. Ahí inauguraron una cantidad de quirófanos, pero no tienen médicos, no tienen cirujanos o no tienen anestesiólogos para atender a la población. Desde la Federación Médica Venezolana también informaron que al menos 42.000 médicos han abandonado el país ante la crisis que pasa el sector. Jonathan Cárdenas, Televen. Entre tanto, en Secodap expresan su preocupación ante lo que consideran poca difusión en los medios de comunicación de temas que aborden la salud mental. Llaman a la visibilización de este tema en salud pública para buscar soluciones como sociedad. Solo el 7.1% de 829 notas vinculadas a problemas que afectan a niños, niñas y adolescentes hablan sobre la salud mental. Desde Secodap señalan que la pandemia, la crisis económica, la violencia estructural y el acoso infantil alteran el estado de ánimo de los niños y adolescentes. Vemos cómo el crecimiento de las notas en esta categoría es muy tímido. En comparación al informe anterior, solo 2 puntos porcentuales aumentó la cantidad de notas sobre salud mental. Y cuando revisamos el detalle, también vemos cómo las niñas no aparecen. Es la única categoría en la que la mención específica de niñas y de las adolescentes no aparece, siendo las alteraciones del estado de ánimo y el riesgo suicida problemas que afectan específicamente más a las niñas, más a las adolescentes. El informe, que tomó notas periodísticas desde julio del año 2021 a junio de 2022, establece que los niños, niñas y adolescentes no están siendo utilizados como fuentes informativas, pese a que estos resultan afectados por ser problemas vinculados a la niñez. Su voz y propuestas de soluciones no se incluyen, por lo que se invisibilizan. Llaman a sumarlos para no vulnerar su derecho a la expresión. Sobre la inclusión de los consejos comunales al sistema de protección de los niños, desconocen si existe alguna labor en esta materia. En esta subrenglón o subcategoría dentro del sistema de protección, como 8% estaban vinculados a notas que mencionaban a los consejos comunales. Pero cuando revisas de qué van esas notas que mencionan a los consejos comunales, ninguna habla sobre algún plan, algún proyecto que tengan enfoque en los niños, niñas y adolescentes. El informe establece que la mayoría de las notas que hablan sobre la niñez y la adolescencia usan como fuente principal a voceros oficiales del Estado venezolano, por lo que llaman a la ciudadanía a tener corresponsabilidad y contrastar la información brindada para darle voz a los padres y a los niños. En cuanto a la educación, desde Secodat indicaron que es la representación que se mantiene más acorde de los niños, niñas y adolescentes, con 89,1% de presencia en los medios. Daniel Álvarez Rojas, Televen. En el estado Sucre fueron detenidas 3 personas por funcionarios del CICPC por difusión ilegal de pornografía.
Los mismos fueron identificados como Mari Milagro Velázquez Vicen, de 42 años, Robert José Ruiz Velázquez, de 19, y Ángel Jesús Ruiz Velázquez, de 18 años, luego de comprobarse que estos se dedicaban a captar a sus víctimas a través de las redes sociales. Una vez ganada su confianza, les solicitaban contenido pornográfico, tales como imágenes y videos, para luego comercializarlos y lucrarse de ellas. La información la dio a conocer en horas de la tarde de este martes el director general del CICPC, Douglas Rico, a través de su cuenta de Instagram, quien además detalló que durante la captura se incautó una computadora y 3 teléfonos celulares. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. La organización civil Construyendo Futuro asegura que el 90% de los casos de abuso sexual contra niños y adolescentes se produce por alguien del círculo social de la víctima. Han generado programas de formación como Quiero Saber, en el que no solo se habla de violencia de género e intrafamiliar, sino de violencia sexual. Que el 90% de los abusadores están cerca de los niños, no están lejos, no están desconectados. Es una realidad del que nadie escapa. ¿Qué hemos logrado a través de la prevención? Hemos logrado que los niños desde sus primeros años, desde edad preescolar, el niño aprenda a decir stop, yo no me dejo tocar, a través de la educación, que pueda entender que es una caricia buena, que es una caricia mala, a entender cuáles son sus partes públicas y privadas. Sí se ha hecho repetitivo, sobre todo después de la pandemia. Hemos visto, lamentablemente, capaz y no en mi escuela, pero sí a nivel municipal, estos abusos, sobre todo de personas muy allegadas a los niños. Mediante una caja llamada Mi Confidente, se le invita a los niños a desahogarse para tratar de hallar la violencia sexual u otros problemas. A través del programa Punto y Seguimos, han atendido a más de 4.000 docentes. A través de nuestro programa de lectura y escritura hemos atendido a más de 19.000 niños. Esto nos ha permitido esa brecha con la que nos encontramos, que de cada 4, 3 niños no comprenden lo que leen, mejoren sus capacidades de comprensión lectora y que los docentes también tengan mejores estrategias innovadoras para dar clases atractivas. Otro de los hallazgos de la Asociación Civil Construyendo Futuros es que 9 de cada 10 de los docentes no contaban con hábitos de lectura, por lo que llevaron a cabo programas de formación para cambiar esta realidad y garantizar la educación inclusiva y de calidad. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El gobierno de Cojedes culminó la reparación de las casas que se vieron afectadas por las fuertes lluvias registradas recientemente en la entidad. El gobernador Alberto Calíndez, junto a alcaldes, legisladores y representantes del gobierno regional, recuperaron las casas que se vieron afectadas por las fuertes ráfagas de viento del pasado mes de julio, que dejaron sin techo ni enseres aproximadamente a 60 familias en el municipio de Tinaco. Estamos en Tinaco, estado Cojedes. Este pueblo fue azotado por un ciclón e inmediatamente nos abocamos a darle solución a los problemas de la gente. Les llevó el techo. Le pusimos rostro a nuestro trabajo. Por un lado, hemos recibido el apoyo del gobierno central, que agradecemos infinitamente, y por otro lado, desde el gobierno regional y nuestros alcaldes, tomamos la decisión de ponerle rostro a cada una de las viviendas, y mira cómo quedó, por ejemplo, la casa de la señora Nancy Pérez. El padrino de esta vivienda fue el alcalde Zamora, de aquí del municipio de Tinaco. Nos ha ido muy bien, estamos avanzando y en cortísimo tiempo estaremos entregando las casas totalmente recuperadas para alegría de sus habitantes y para satisfacción de nosotros como gobierno. El mandatario regional expresó que entregaron alrededor de 1.200 láminas de acero LID, así como colchones, cocinas, neveras y enseres a los damnificados. Desde el estado Cojedes, María Yacivid Bolívar, Televen. Los habitantes de la parroquia La Cruz del sector Vista del Sol en el estado Monagas se quejan de las fallas en los servicios. Dicen que tienen al menos 7 meses sin alumbrado público. Los habitantes de la parroquia La Cruz señalan que para solventar el problema de luz en su comunidad se ven en la obligación de organizarse ellos mismos para comprar los bombillos y realizar la instalación debido a que no tienen ayuda de los entes gubernamentales. La deficiencia que hay es que no hay luz en este barrio. Nosotros tenemos que aportar un poco para poner bombillos. La misma comunidad recoge los reales para comprar los bombillos. Cloaca, que no tenemos cloaca. Necesitamos acomodar estas carreteras, estas calles que están malas, mucho hueco, bueno, y muchas cosas así, el agua que también está deficiente,
tenemos una bomba que no manda el agua bien. Asimismo, expresaron que a diario están expuestos a la delincuencia debido a la deficiencia de alumbrado público. La falta de luz, el alumbrado aquí público siempre es deficiente. Por lo menos el callejón aquí lo tenemos. Aquí tres postes que hay aquí en el callejón no tienen luz. Una vez tuvieron luz porque nosotros le pusimos las luces, ¿verdad? Entonces el otro problema que tenemos es la cloaca. No tenemos cloaca. El agua, ok, el agua tiene, sí, más o menos hay en veces, no hay. Cuando se echa a perder la bomba tenemos que colaborar todos para poner el agua a funcionar. De igual manera, los ciudadanos del sector Vista al Sol hacen la solicitud a los entes gubernamentales para que realicen jornadas de patrullaje y se instale el alumbrado público para disminuir el índice de delincuencia en la comunidad. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Una parte de los recursos que estaban destinados para el pago de artistas en las ferias de Barquisimeto fueron reorientados para dotar el Hospital Central Antonio María Pineda del Estado Lara y el Instituto de Desarrollo Social de la Municipalidad. Para el burgomaestre, esta dotación de medicamentos e insumos forma parte de una demanda que tenía la población. Es necesario seguir fortaleciendo el sector salud, que es la parte humana, que es lo que toca, sin duda, la fibra y bueno, tiene que ver con la vida de nuestro pueblo. Y es por eso que parte de esos recursos que iban a ser destinados para traer artistas internacionales como ocurría en otro momento, están siendo reorientados para la adquisición de material médico quirúrgico y para medicinas. Y ahora con esto, bueno, un refuerzo importante que va a fortalecer ese abastecimiento de la farmacia comunitaria, del Hospital Central y de la red ambulatoria primaria que tiene el municipio Iribarren. Este es un trabajo, en verdad, de una alineación perfecta. Por otra parte, autoridades municipales además informaron que los recursos que iban a ser también destinados para los 7 días de feria van a ser invertidos en el plan de atención a la vialidad que tanto ha demandado la población. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Mérida es uno de los estados con mayor propuesta turística del país y dispone de lugares para todos los gustos. Recientemente comenzó a funcionar el sistema teleférico Mucumbarí, lo que impulsará aún más la actividad turística, que ha sido una de las más golpeadas por la pandemia. El teleférico solo llega hasta la segunda estación La Montaña. Próximamente los ascensos serán hasta las siguientes hasta llegar a la quinta y última Pico Espejo, situada a 4.765 metros sobre el nivel del mar. Es evidente que esto potencia todo lo que son los destinos turísticos y propuestas turísticas de nuestra amada Mérida, donde podemos ver turismo de naturaleza, turismo de base comunitaria. El estado Mérida hoy en día es uno de los estados con mayores y mejores propuestas turísticas que van para todos los intereses. Por su parte, los artesanos y comerciantes ubicados a los alrededores de la Plaza Las Heroínas han visto reducidas las ventas. Necesitamos que venga el turismo, ¿verdad? A Mérida, que está funcionando una estación por lo menos, ¿verdad? Hasta la segunda estación está el teleférico, ¿verdad? Que sí, que pueden venir un rato. El único problema que hay es que lo abren de viernes a domingo para subir. Estamos reactivando. No ha habido la afluencia que esperábamos, la afluencia grande de hace 7, 8 años atrás, pero gracias a Papá Dios sí ha llegado los fines de semana, entre jueves, viernes, nos llega una afluencia más o menos considerable. Los operadores de turismo continúan trabajando cada día para impulsar a Mérida no solo como destino turístico nacional, sino internacional, y ya se preparan para las próximas temporadas vacacionales. Tanto operadores de turismo como visitantes hacen un llamado a las autoridades para que se solvente el inconveniente que existe actualmente en las vías que comunican con los sitios turísticos de esta región y así impulsar más esta actividad que tiene un gran potencial. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Tenemos un servicio público antes de la pausa. Para pacientes de 52 años se requiere con urgencia tirogen en ampollas. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-217-2207. Gracias. Y a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso revisamos el panorama internacional. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Haití, donde 2 personas perdieron la vida durante una protesta originada por los constantes aumentos en los precios de la gasolina.
Medios locales señalaron que entre los fallecidos son una mujer embarazada, que fue alcanzada por 3 proyectiles, y otra activista que recibió disparos de parte de la Guardia Nacional. El Parlamento instó al primer ministro haitiano, Ariel Henry, a abandonar la política de aumentos del combustible con el fin de evitar una explosión social. Nos vamos a Colombia, donde 6 brasileños fueron capturados por extraer oro ilegalmente de la selva amazónica. La detención fue realizada por las fuerzas militares colombianas, quienes también destruyeron 4 máquinas de excavar que eran utilizadas por los sujetos para obtener el metal. Desde finales de agosto, los militares han destruido al menos 12 máquinas ilegales. En medio de su campaña a 3 semanas de las elecciones presidenciales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se disculpó por algunas de sus declaraciones sobre la pandemia del COVID-19. Durante una entrevista para un podcast evangélico, el mandatario admitió haberse equivocado al burlarse en 2020 en referencia al número de fallecidos por el COVID y no dar respuesta oportuna con respecto a las vacunas en 2021. Rusia confirmó que ejecuta bombardeos masivos en todas las líneas de frente en Ucrania. El gobierno de Moscú aseguró que los ataques que llevan a cabo las fuerzas de aire y tierra se iniciaron luego de la contraofensiva de Ucrania, que obligó a las tropas rusas a retirarse de varias zonas del noroeste de la nación, principalmente en Yarkov. Además, Rusia acusa a las fuerzas ucranianas de torturar y castigar a civiles en el territorio recuperado. Y Rusia denuncia la parcialidad de la Organización de Naciones Unidas. Moscú rechaza lo que considera un aumento sin precedentes de la politización de la ONU y la acusa de ignorar las pruebas que ha presentado de presuntos crímenes cometidos por Kiev en el Donbass y las supuestas atrocidades de los ucranianos en combate. En fútbol, el Bayern Múnich ganó 2-0 contra el Barcelona en la segunda jornada del Grupo C de la Liga de Campeones. Vamos al béisbol. Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara iniciarán el próximo 3 de octubre su pretemporada para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Estos equipos tendrán 19 días para entrenar a sus jugadores antes de la temporada 2022-2023. No contarán con su manager titular o sus managers titulares para el inicio de las prácticas, ya que estos se encuentran en la semana final de las Grandes Ligas. Por el momento, Lara tendrá a Nelson Prada a cargo, mientras que Magallanes todavía no ha anunciado la lista de coaches que estarán presentes en el banquillo. Entre tanto, dirigentes deportivos del estado Cojedes hacen un llamado a la unidad para trabajar en pro de la masificación de la actividad física. Representantes de diferentes asociaciones y clubes deportivos de la entidad realizaron un encuentro para crear estrategias en pro de unificarse y crear alianzas con instituciones y empresarios para así fomentar la práctica de diferentes disciplinas, así como fortalecer el desarrollo deportivo de los atletas. El llamado es que en Cogede haya la unificación en representación de nuestro estado, no solo para conformar la selección del estado Cogede, sino para lograr integrarnos en el seleccionado nacional. Llamamos a la unificación de criterios para establecer líneas de acción que pues tributen al desarrollo del deporte en Cojedes, tomando en consideración todos los elementos que están implicados en ella, como sus ciencias aplicadas, como los aspectos legales sobre todo, como el tema de la masificación, y que esto no puede lograrse si no es a través del trabajo y el esfuerzo colaborativo. A propósito de ello y con el apoyo de empresarios y dirigentes, durante el mes de septiembre se estarán realizando diversos torneos de fútbol, natación, softball, dominó y ciclismo para así fortalecer la masificación deportiva en la región. Vamos a tener una programación que va a abarcar casi todo el estado Cojedes, donde tendremos un universo de atención a 2.000 deportistas, atletas, y culminaremos el 28 de septiembre. Tendremos bicicletada, maratón, fútbol, y vamos a incorporar a toda la gran familia cojedeña deportiva. Desde el estado Cojedes, María Yacibí de Bolívar, Televen.
El alcoholismo es considerado una enfermedad silenciosa que causa la muerte de más de 3 millones de personas al año. Esto según la Organización de Naciones Unidas. Accidentes de tránsito, autolesiones, violencia interpersonal, trastornos digestivos, cáncer y enfermedades cardiovasculares son solo algunas de las consecuencias de ingerir alcohol excesivamente. Se estima que en el mundo hay más de 237 millones de hombres y más de 46 millones de mujeres que padecen trastornos por tomar estas bebidas. Su bajo costo y sus efectos secundarios han provocado que su consumo vaya en aumento. Evitar el alcoholismo es vital para mantener una vida saludable, disminuyendo la posibilidad de enfermedades infecciosas, trastornos mentales e intoxicaciones. Aceptar que se necesita ayuda es el primer paso para encontrar el camino hacia una vida saludable. Génesis Rivas, Televen. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Luis Vicente García, gerente general de Benancham. Ya volvemos. Vamos a conversar con Luis Vicente García, gerente general de Benancham, porque hay un evento, ¿verdad?, que es importante para el sector privado, desde luego, va a realizarse el 29 de septiembre y tiene que ver, Luis Vicente, tú nos explicarás y nos darás detalles sobre cómo organizarse para, bueno, ejecutar un presupuesto, ¿no? Todas las empresas tienen que hacerlo de lo suyo y, bueno, y en algún momento, bueno, tienen que mirar cómo está el desenvolvimiento, digamos, del panorama económico nacional. Así que bienvenido, como de costumbre. Así es, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad siempre un placer. Y fíjate que lo que ha sucedido en estos últimos años es que las empresas y los ejecutivos, en medio de esa incertidumbre tan grande que generó la caída del PIB, los temas laborales, la migración o la hiperinflación, de alguna manera dejaron de proyectar, dejaron de planificar. Y mucha gente te decía es que no vamos a saber cómo está el panorama en los próximos meses. Y es verdad, cuando tú hablabas de inflaciones de cientos de por ciento al mes, de miles de por ciento que el año, ¿no? 1.700.000% de inflación, o esa caída tan abrupta en el Producto Interno Bruto que obviamente se transformó en una caída en varias cosas, en el ingreso del venezolano, en el ingreso disponible para la inversión, en la posibilidad del consumo, y sabemos hoy que después de todo eso, el patrón de consumo del venezolano te cambió. Pero es por eso precisamente que uno tiene que planificar, porque la planificación te va a dar ese rumbo, esa guía hacia dónde vas a ir. Porque no solamente lo que vas a vender, es qué tienes que adquirir, cuáles son tus insumos. Cuando uno hacía la planificación, ventas te decía, vamos a vender tanto el año que viene. Después era mercadeo, después era finanzas, bueno, vamos a tener solamente este financiamiento. Después vino inventario y producción, te voy a decir, nada más podemos conseguir tanto en materia prima. Todo eso fue cambiando y hoy ya de cara al 2023, yo creo que todos tenemos que de alguna manera estar enfocados precisamente en qué vamos a planificar y cómo lo vamos a planificar. ¿Eso qué significa, Luis Vicente? Que hay esperanzas, que hay un buen nivel de expectativas, al margen de que la incertidumbre va de la mano, ¿no? Porque de repente se avanza un tanto, como hablábamos antes de comenzar. Empezaba un año y las cosas se veían diferentes, pero entonces vino este impuesto a las transacciones financieras, sí. Hay una dislocación en este momento, hay una depreciación del bolívar y hay un robustecimiento del dólar, en fin, todo eso apunta, ¿no?, a ver cómo vamos a hacer las cosas. Y así es, Carlos, hay una combinación de factores y donde estamos viendo que hay realidades en donde hay ciudades que sí crecen, otras que no, regiones del país, y hay industrias y sectores que estamos viendo que están creciendo mientras que otros están cayendo. Es una especie, como lo decía Leonardo Buñuel, que va a ser uno de los ponentes de nuestro evento, es un crecimiento desigual, es un crecimiento en forma de K. Unos van a crecer, unos van a caer. Los que están creciendo tienen que quizás aprovechar el momento, entenderlo y sobre todo conocer qué van a hacer. Los que están cayendo es ver qué puede suceder. Y los que están cayendo tienes la industria, por supuesto, tienes una serie de competencias quizás un poco desfavorables que te están afectando. Tienes el turismo, tienes el comercio, quizás a retail. Entonces tienes ciertas áreas que de alguna manera están cayendo, ¿no? Tienes otras áreas como, por ejemplo, la alimentación, que siempre no ha dejado de ser necesitada. Medicina, salud,
telecomunicaciones, tecnología, todo lo digital, todo lo que tiene que ver hoy con diseño de redes y cosas así, todo lo que tiene que ver con infraestructura, es decir, todo eso está mejorando. Entonces estamos de cara a un 2023 en donde tenemos que saber cuál va a ser su panorama. Y eso es lo interesante de este evento que vamos a tener, en donde los ponentes que vamos a traer precisamente nos van a hablar de estos temas que para todo ejecutivo, empresas de cualquier tamaño, desde empresarios que están comenzando hasta multinacionales y grandes empresas venezolanas, tienen que conocer hacia dónde va el país. Háblanos un poquito de quiénes participan, o sea, qué temas se abordan, qué responsabilidad asumen la exposición cada uno de los invitados. Vamos a tener a Tamara Herrera, quien nos va a hablar de la economía venezolana. Tamara hace una serie de análisis muy interesantes y sobre todo cuál es el camino y cuál es el rumbo de la economía. Vamos a tener a Leonardo Bonia, quien esta vez nos va a hablar del sector financiero tan necesitado, todo lo que es el crecimiento y el apalancamiento a través del sector financiero, la necesidad de créditos, y no solamente en el sector financiero, sino en el mercado de capitales y otras posibilidades que pueden haber. Alberto Fiune de EY nos va a hablar desde el punto de vista de qué tienen que hacer las empresas para ser más eficientes, no solamente su flujo de caja, sino el manejo de su tesorería con unos temas muy interesantes que se están desarrollando, sobre todo con tendencias a nivel mundial. Vamos a tener a Federico López Saavedra. Hay todo un tema que lo hablábamos antes, el tema de la mano de obra, del talento. Sabemos que se nos fue mucha mano de obra calificada. La migración implicó a efectos de la empresa que se nos fue la gerencia media de la empresa. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo estamos incorporando a ese nuevo talento? Y sobre todo, ¿cómo se está preparando además? ¿Y cómo lo preparamos exactamente? ¿Cómo lo formamos a una persona que le dimos el cargo de gerente, pero que es joven sin experiencia? Es una combinación bien interesante. O que estamos, de alguna manera, nosotros ya de cierta edad avanzada, tenemos nuevas posibilidades en el mundo laboral que quizás antes no existían. Y cerramos con Luis Vicente León, quien nos va a dar ese panorama sociopolítico que él maneja de manera fabulosa, porque si bien creo que todos tomamos una decisión este año, estamos llevando a cabo nuestra vida, nuestras empresas y nuestro negocio independientemente del tema político. Yo creo que es un cambio en la mentalidad del venezolano. Y eso nos lleva quizás a lo que hablábamos antes del programa, Carlos. Hay una cierta esperanza, ¿no? Hubo un punto de inflexión el año pasado, dejamos de caer en la economía, dejamos de tener la hiperinflación el año pasado. Todo eso es positivo. Sin embargo, hay que generar confianza. Y para generar confianza en el país tienes que de nuevo establecer todos estos temas que sabemos que hacen falta en el país. Lo que pasa también es que la percepción básica, desde luego eso se confirma luego con las investigaciones de opinión pública, que son diversas en este sentido. La gente está más concentrada en lo suyo, en ese día a día, en su posibilidad socioeconómica para mejorar si es posible, si no marcharse en todo caso. Y el horizonte político lo tiene pues en un plano secundario. Eso lo conversas tú con el sector político que, bueno, tiene su responsabilidad y quiere asumir compromisos en un futuro, pero te das cuenta que convencerles de que ya no son la prioridad y que el país está viendo otra cosa es también complicado para ellos, ¿no? De ahí se entremezclan muchas cuestiones. Hay una serie de temas y sobre todo yo creo que se mezclan cuando uno analiza lo que pasó en el COVID, que fueron todos los temas de salud, de la parte física. Vimos que hay un tema emocional muy importante. Yo creo que ese tema de emocionalidad hoy se mezcla con qué estamos sintiendo nosotros los ciudadanos, ¿no? Y lo que tocabas decir es cierto, el tema de voy a disfrutar el momento, voy a aprovechar el momento y me voy a ocupar de lo mío, me voy a ocupar de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi entorno familiar, voy a trabajar en mi empresa y por eso estamos viendo que hay muchas empresas que en estos últimos 18 meses decidieron reinvertir. Bien sea que consiguieron fondos, bien sea que de alguna manera obtuvieron préstamos, obtuvieron fondos de afuera, obtuvieron fondos de aquí, porque necesitas invertir, necesitas ponerte al día. Y eso nos lleva a que va a haber una necesidad de inversión muy importante en todo lo que tiene que ver tecnología, digitalización, formación de tu talento, porque bueno, eso es lo que tú necesitas para poder competir y la competencia está a la vuelta de la esquina. Bueno, hagamos una pausa, Luis Vicente, y retornaremos enseguida. Conversamos con Luis Vicente García, gerente general de Benancham. Bien, continuamos conversando con Luis Vicente García. Hablábamos al principio también de posibilidades, ¿no? Y cosas que han lastimado de alguna manera el nivel de expectativas. Hablábamos del impuesto general a las transacciones financieras. Es el momento de evaluar hasta cuánto tiempo más va a mantenerse. Hablábamos de este reajuste en el mercado cambiario. Tú mencionas también, Luis Vicente, el
tema del mercado de capitales que me llama la atención porque comienza a generarse también un nivel de interés sobre si el mercado de capitales, en el marco de las limitaciones que tiene la banca, no pudiera convertirse también en un elemento de apuntalamiento, de ayuda, de aliento, visto que la banca y el sector financiero en general tiene muchísimas dificultades, sigue el problema que no termina de resolverse, del encaje y todo esto. El mercado de capitales, Carlos, es algo fascinante porque tú ves que ese mercado ha logrado financiar grandes inversiones de los crecimientos de los países desde mitad del siglo pasado. Esto no es nuevo. Lo interesante es que hay que crear estas leyes y normas que te permitan crecer. Algunas personas se recordarán en los años fines de los 80, principios de los 90, fue cuando se modificó la ley de mercado de capitales y vino un boom de mercado de capitales con una grandísima cantidad de empresas que vinieron a Venezuela, de estas que hacen la banca de inversión. Y las empresas venezolanas lograron no solamente hacer grandes colocaciones de acciones en la Bolsa de Caracas, en la Bolsa de Nueva York, los ADRs aquellos, sino también financiar grandes proyectos de inversión que lo hicieron no solamente grandes empresas, sino empresas medianas. Y tenías a la banca extranjera, la banca local que te hacían de intermediarios, de colocación, y eso ayudó a financiar gran parte de la expansión que hubo a inicios de esos años 90. ¿Y es posible reanudar, digamos, retomar esa posibilidad? Hay que hacerlo, tienes una cantidad de factores, tienes la empresa, tienes el emisor, tienes el que te hace la calificación de riesgo, tienes el auditor y tienes una cantidad de normativas, por supuesto tienes la SUNAVAL en este caso. Yo creo que hay que unir estos factores y sobre todo permitir que vengan estos fondos que te van a dar los capitales precisamente para invertir. Y al final del día necesitas generar confianza. Si hay confianza en el país y hay confianza en la empresa, se genera esa confianza que necesitamos porque no es una inversión a hoy, es una inversión a largo plazo. Y en largo plazo tú necesitas confianza y necesitas creer en tus instituciones, en tu empresa y sobre todo en el poder adquisitivo del venezolano, que es el que se va a volcar a consumir ese producto. Claro, confianza y algo que es vital, seguridad jurídica. Por cierto, también el gobierno está dándole aliento a esto que llaman zonas económicas especiales, ¿no? No sé si eso pudiera ayudar en alguna medida, aun cuando uno percibe que esas zonas económicas especiales se autorizan solo para sectores donde la infraestructura pertenece al Estado. O sea, ¿cómo se incorpora la empresa privada allí? Sí, hay que incorporarla, porque el sector privado es el que genera el gran crecimiento económico. Y las zonas económicas especiales de alguna manera asemejan a las zonas francas de otros países. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que se asemejen de verdad en el funcionamiento? Y cuando tú ves un país como Colombia, que se ha hablado mucho de Colombia en estos últimos meses, es precisamente las zonas francas de Colombia, que son muchas, es cómo pueden ellas incorporar al sector privado, que se incorpora en la mayoría de los países, las zonas francas tienen el sector privado, precisamente porque es parte de ese actor que genera no solamente el consumo, sino que te genera el empleo, te genera la inversión, te genera los productos y servicios que vienen de la mano, y tú lo ves en cualquier parte. Si ves el sector portuario en Panamá, está de la mano del sector privado. Es en cualquier parte del mundo. Y hablábamos del tema de Colombia, que creo que es importante. Porque, y bueno, ahora que se reanudan las relaciones, en fin. Tú hablabas de infraestructura, por ejemplo, se necesita mejorar la infraestructura, se necesita mejorar las instituciones y la normativa, pero más allá de eso necesitas generar que haya esa transparencia en que el empresario venezolano puede traer sus productos y servicios para acá, pueda recibir el pago, puede recibir sus dividendos, y al final necesita que ese comercio se active, y para ello necesitas dar esas condiciones. Y esas condiciones no es algo que vamos a crear mañana, es algo que se tiene que ir construyendo, y creo que el proceso de avance que ha sido, algunas personas dicen que es lento, yo creo que es lo normal que se requiere para restablecer unas relaciones que tienen 6 años, que estaban congeladas, y que de alguna manera pues necesitas tú incorporar ese elemento que te permita hacerlo, pero para la empresa venezolana significa que más allá de que hoy compites con el mundo integral, porque al final estamos en un mundo globalizado, Carlos, y en ese mundo globalizado tú y yo estamos teniendo que competir y estar pendiente de lo que ocurra en la otra televisora y en todo eso. Entonces, sin duda alguna. Ahora mira, reinsertándonos otra vez en el evento del 29 de septiembre sobre cómo elaborar el presupuesto de cara a lo que será el próximo año 2023, hay un elemento importante allí que es el elemento inflacionario, ¿no? Es muy irregular, hay una estampida otra vez, no abrumadora como con la hiperinflación, pero está allí, ha crecido de nuevo un tanto la inflación. Entonces, ¿cómo planificar en función de la inflación?
tienes un efecto que se ha llamado la multiinflación, porque la tuya y la mía son distintas, la de las empresas son diferentes. ¿Cómo se maneja eso? Y sobre todo ante la expectativa del consumidor, que hoy va a buscar un producto y puede tener un costo y mañana tiene otro. Eso es importante manejarlo. Y entonces ahí tienes que manejar expectativas. Y en un proceso de planificación, precisamente tú generas expectativas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a controlar los precios? Y aquí obviamente uno es empleable en términos económicos de reducir gastos o en términos financieros. Hoy tenemos que ver cómo vamos nosotros a disminuir el impacto negativo del incremento de los precios. Es decir, ¿cómo yo hago para absorber de múltiples maneras el impacto de la inflación, que sabemos que una inflación por encima del 100% sigue siendo una inflación alta, sigue siendo lamentablemente de las más altas del mundo. Y bueno, te sigue afectando, bueno, la denominación del bolívar, ya la gente vuelve a hablar en miles y no en bolívares, es decir, tenemos como siempre en el aspecto monetario unos cambios que las empresas tienen que entender. Y de ahí la importancia, porque en gerencia está todo fácil de entender. Tú lo que tienes que hacer es entender dónde estás hoy, dónde quieres ir y definir cuál es el camino con el que vas a llegar allá. Bien sea que vas a invertir, que no te cambien las reglas del juego, porque si además te las modifican, Vicente, entonces estamos en lo mismo. Y ese es el verdadero tema. No te pueden cambiar las reglas de manera continua y constante, porque tú tienes que tener una estabilidad para crecer, para cambiar. Lo necesita un niño cuando está en el colegio, lo necesita un estudiante de la universidad, lo necesita cualquier persona que está comenzando a hacer su vida, una empresa que tiene, no importa el número de años que tengas produciendo, tú quieres producir con tranquilidad y sobre todo un mercado que puedas tú definir hacia dónde vas. Yo quiero lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, tengo que saber cuál va a ser mi mercado para poderlo hacer bien. Finalmente, para participar en el evento, ¿qué haces? El contacto, en fin, todo ello es importante. ¿Y dónde va a ser? El evento va a ser en el Hotel Tamanaco el día 29 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Va a ser durante toda la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Los ponentes, como te dije, Tamara Herrera, Luis Vicente León, Leonardo Buñac, Alberto Fiuni y Federico Saavedra. Y pueden adquirir las entradas en nuestra página web, benenchan.org, en la sección de eventos. Y nos pueden seguir en Twitter, @benenchan, en Instagram, @benenchan_oficial. Bueno, muy bien. Gracias por toda la información, Luis Vicente. Muchas gracias. Como siempre, renovada la invitación para una próxima oportunidad. Excelente. Bueno, nos vamos a una pausa. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios y por supuesto qué les pareció las noticias de la mañana de hoy. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que la cantante Shakira alborotó las calles de España para grabar un videoclip con el cantante Ozuna. Hasta el momento ninguno de los dos cantantes ha dado más detalles acerca de esta colaboración en redes sociales, pero los internautas presumen que se trata de una dedicatoria hacia el futbolista. Avanzamos con más y es que el cantante Harry Styles aviva el debate sobre la sexualidad con My Policeman. El estreno de este largometraje se llevará a cabo el próximo 22 de octubre, así que hay que estar muy pendiente. Continuamos con más y es que Jacob Elordi de Euphoria interpretará a Elvis Presley en la nueva biopic. El actor fue elegido para interpretar al rey del rock en la próxima biopic que llevará por nombre Priscilla, revelaron los medios estadounidenses. La revista Variedades, por su parte, confirmó que el próximo largometraje será dirigido por Sofía Coppola, quien también escribirá el guión y será una de las productoras. Según Deadline, la cineasta se reunió con varios actores antes de elegir a Jacob como protagonista de la película que se basará en la biografía de Elvis y Yo, que además fue publicada originalmente en 1985. Recordemos que el libro se convirtió en un bestseller del New York Times tras su publicación y también se vendió bien a nivel internacional. I was like an enormous Eminem fan. Yeah. Pasamos a otras informaciones aquí en lo actual, señores, para comentarles que Black Panther 2 explorará más el mundo de Wakanda.
El primer tráiler de la película debutó en la Comic Con 2022 en San Diego, ofreciendo a los espectadores una idea sobre lo que se puede esperar de la superproducción. También los organizadores se refirieron a lo mucho que queda por explorar en el avanzado país, algo que el director de esta secuela pues mostrará en dicha cinta. Por otro lado, Duque dijo acerca de su personaje lo siguiente: ya no es el líder insular, está aprendiendo a avanzar, así que tiene un lente muy grande, amplia y macro en cuanto a lo que está sucediendo. Lo que más me emociona es que los fanáticos van a poder un poco más de lo que hay en Wakanda. Hay mucho más que en la primera película y eso es emocionante. Cambiamos radicalmente de tema, señores, porque quiero comentarles que medios aseguran que sí fue Kris Jenner quien filtró el polémico video sexual de Kim Kardashian. Hace unos días, la matriarca del clan Kardashian-Jenner juró que ella no había filtrado el famoso video sexual de su hija mientras estaba conectada a un detector de mentiras y la máquina pues le dio la razón. La sombra de la duda siempre había seguido a la manager más famosa del mundo, que consiguió construir todo un imperio mediático para su familia a raíz de ese escándalo. Sin embargo, el hombre que aparece con Kim en la cinta sigue sosteniendo que su salida a la luz fue una maniobra para sacar a la celebridad de la sombra de su entonces mejor amiga Paris Hilton. Cabe destacar que en una entrevista para The Hollywood Reporter, Ray afirmó en mayo pasado que a Kim se le ocurrió la idea de la filtración después de que él se la sugirió. Y de esta manera, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Ahora nos vamos con mis compañeros de noticiero. Bueno, es hora de decir final a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a dejarles, como a diario lo hacemos, nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país, pero sumemos otras. Sí, Instagram con @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Tome usted. Muchísimas gracias, Gaudí. Y recuerden que también nos pueden ver en Twitter y en YouTube, para que tengan desde ahí todo sobre nuestra programación. No olviden tampoco visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y recuerde mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, luego de este barquilla en barquilla, decimos, será hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional.